Legislativa. Sí, nos acompaña esta mañana la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo, a quien le damos muy buenos días. Doña Pilar, hemos estado hablando y nos decía precisamente el abogado experto don Ewald Acuña, que esto que estamos viendo hoy como país, este enfrentamiento entre el Poder Judicial y ahora el Poder Ejecutivo, pues no nos deja nada sano a nosotros como ciudadanía, es polarizar precisamente muchísimo más a la población. Y quisiera saber su opinión con respecto a esa observación que nos hacía el especialista. Muy buenos días, un gusto saludarla. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, realmente yo no salgo de mi asombro, no salgo de mi estupor, no salgo de mi dolor, porque seguimos insistiendo en que estas capturas, estas detenciones eran absolutamente innecesarias, así como apoyamos absolutamente los allanamientos y la investigación a fondo de lo que ha ocurrido con la asignación de... Doña Pilar, se nos pierde. ¿Y por qué le digo esto? ¿Sí? Sí, es que se cortó un momentito la comunicación. ¿Usted está en movimiento? No, señor, no, aquí estoy en la oficina, okay, desde las 6 de la mañana para servirle a usted y a la patria. Se nos cortó un momentito la comunicación, pero ahí ya creo que mejoró. Ahora sí. Ok. A ver, ¿y por qué les digo que las capturas, las detenciones fueron absolutamente arbitrarias e innecesarias? Porque la Caja y la Presidenta Ejecutiva han sido absolutamente transparentes y claras en brindar toda la información a las autoridades. Pero vea, señores, yo nada más los invito a reflexionar en esto. ¿Cómo puede haber un acto de corrupción? ¿Cómo puede haber un acto de corrupción en un contrato que no ha sido firmado? En un contrato donde no se ha dado orden de inicio, en un contrato que fue apelado ante la Contraloría y la Contraloría todavía no ha dado su resolución. Es absolutamente imposible. Entonces, que allanen los lugares, que capturen la información, totalmente de acuerdo, absolutamente con la transparencia con la que yo hablo, 100% de acuerdo. ¿Qué necesidad de detener a estas personas si no es un show político? ¿Acaso doña Marta Esquivel va a huir del país y toda la junta directiva va a huir del país? ¿Acaso van a obstaculizar la investigación? ¿Acaso esto ya está en firme? ¿Acaso se ha pagado un solo colón a las cooperativas? Todas las respuestas son no y no. Entonces díganme ustedes a qué atribuyen este show mediático de meter a la presidenta ejecutiva de la Caja en una perrera, trayéndosela desde Pérez Celedón hasta aquí. ¿No? Sí. ¿Jamás? Sí, doña Pilar, decía de nuevo Acuña que en efecto, porque fue una pregunta que le hicimos en torno entonces a que la mera sospecha de que algo iba a pasar con el erario público, con los dineros de la Caja, que en efecto el contrato no ha sido refrendado, que la Contraloría, etcétera. Sin embargo, había una sospecha de que algo malo iba a pasar. Esa mera sospecha no llevaba a que se realizara la investigación, los allanamientos. Quizás lo de la perrera y traerla en la perrera le puso un ingrediente mucho más dramático y complicado a todo el escenario. Pero el hecho de que haya una sospecha de que algo iba a pasar con los dineros, ¿no era suficiente? No. ¿Suficiente para los allanamientos? Sí. ¿Suficiente para detenerlos? No. Definitivamente no, Henry. A ver, usted tiene muchos años de estar en esto, igual que yo. Dígame si usted ha visto algún otro caso donde la Fiscalía actúa de esta manera con base en un informe de la Auditoría de la Caja. Perdón, un informe. A ver, aquí no ha habido absolutamente ninguna denuncia penal, nunca ha sido cuestionado, nada. Un informe de la auditoría. ¿Usted cree, don Henry, que en nuestra democracia se justifica ir y detener a toda la junta directiva y llevarla a las celdas, a un calabozo? No, señor. No, señor. Yo le aseguro que no hay un solo abogado que usted pueda entrevistar en este país que le diga que eso se justifica. Ni uno. Porque no es posible, no está de acuerdo a nuestro sistema de derecho. Doña Pilar, yo le quería consultar, los enfrentamientos entre el fiscal general y el presidente de la República han sido demasiado evidentes con las declaraciones que ambos les han dado a la prensa. Es como un desquite también entre siempre uno con otro y así. Es precisamente, ¿qué opina usted con respecto a si es estos constantes enfrentamientos
todo podríamos ir diciéndole, el abono a esto que desata ahora estos allanamientos, porque también, bueno, el presidente de la República ha hablado fuerte con respecto a las acciones de la Fiscalía, no solo en este caso, sino en otros casos. Mire, eso es una especulación que yo no puedo decir sí o no. Lo que yo sí le puedo decir es que este gobierno ha sido suficientemente valiente como para meter el dedo en la llaga en todas las falencias que ha tenido el Poder Judicial. A ver, costarricenses que nos escuchan, aquí vea cómo actúan. ¿Qué ha pasado con la trocha? 12 años después y todavía no tenemos juicio. Y ahí hay denuncias penales, ahí hay evidencia así absolutamente irrefutable. Ofelia Teitelbaum, condenada por 9 delitos a 9 años de cárcel, y la señora se anda paseando por todo Costa Rica feliz. ¿Y dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está el Poder Judicial? Diamante y cochinilla. ¿Qué ha pasado con eso? Con evidencia contundente, con afectación directa al erario público, con declaraciones de corrupción irrefutables. ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está el Poder Judicial? Soresco, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? El presidente de la República es muy valiente en decir, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? O sea, ¿por qué para unos hay justicia y por qué para otros no? ¿Que les molesta? Sí, pero que es un hecho irrefutable también, qué pena. Qué pena, pero de ahí la clase política tiene una red de cuido y el Poder Judicial es parte de esa red de cuido. A ver, no pretendamos tapar el sol con un dedo, así es. Doña Pilar, hay un oyente que me está enviando aquí una pregunta, a ver si la planteo, se la voy a plantear obviamente porque vale la pena y si un oyente le escribe es porque tiene esa inquietud. Cuando usted habla del show, el hecho de que trasladen en Perrera a la presidenta ejecutiva de la Caja, la trasladen y además se transmita en vivo por televisión, le están cobrando a usted que hizo lo mismo cuando usted era directora de Teletica y se transmitió lo de Miguel Ángel Rodríguez. Son dos cosas absolutamente distintas, pero el show, a ver, esto como que ha existido siempre. A ver, depende de quién sea, así montan el show o no montan el show. Tratan con total discreción a algunos y exhiben con total apertura a otros. Lo que el señor está diciendo de Miguel Ángel Rodríguez, la prensa fuimos convocados al aeropuerto Juan Santamaría y estaba toda la prensa ahí convocados por la Fiscalía. Así que por eso fuimos. En este caso, a ver, yo creo que urdieron todo el show. Doña Marta Eugenia no estaba en San José, sino estaba en la zona del Caribe, y ella personalmente fue y se entregó a la fiscalía más cercana, que era Pérez Celedón, cuando ella venía de regreso. Entonces, una mujer, abogada, ex magistrada, ex jueza, ¿qué posibilidades tiene de tirarse de un carro y huir en lugar de traerla de una perrera? Vean, el otro día estaba leyendo un artículo muy interesante de el Miguel Ramírez, que es el fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que es la que investiga este tipo de casos. ¿Saben qué porcentaje de los casos de corrupción en este país llegan a sentencia? ¿Cuántos? ¿Qué se les ocurre? No. 0,5%. 0,5%. Y eso retrata de cuerpo entero, pero de cuerpo entero, al Poder Judicial y a la Fiscalía, que también hacen su trabajo. ¿Por qué? Porque los actos de corrupción, en gran mayoría de los casos, involucran a la clase política de este país. 0,5%. Eso es todo lo que logran. Doña Pilar Cisneros es diputada del partido de gobierno esta mañana con nosotros, de entre todas estas voces que hemos escuchado, que vamos a seguir escuchando, de hecho, en nuestra edición de esta mañana, desde Buena Mañana. Doña Pilar, muy amable, como siempre, que esté muy bien. Gracias. Gracias, Henry. Hasta luego. Las 7 de la mañana, 22 minutos. Lo que don Eduardo decía de la perrera, Angie, usted